Y bueno, vamos a empezar con la primera revisión de casos clínicos. El esbato es un paciente canino que, bueno, es un husky de 10 años que desconocemos mucha cosa de la historia clínica justamente porque no se realizó una historia clínica, ¿vale? Entonces sabemos en la actualidad y está ingresado a hospital porque el motivo de consulta es que no quiere comer, se orina él solo, deja gotitas por todo el lugar, ¿vale? Entonces, la anamnesis no sabemos desde cuándo lo tienen, ni dónde viven, ni si convive con otros animales, si sale a caminar, no sabemos si tiene enfermedades ya diagnosticadas y o tratadas, y sabemos que le están dando CBD para dolor articular crónico. Este propietario es un propietario de difícil manejo, entonces, bueno, ha sido todo un tema. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí es lo que deberíamos de haber hecho, la historia, la toma de la historia, y pues que no se realizó, ¿va? Entonces, en el examen físico sabemos que es un paciente consciente con marcha y éstasis, con paraparesia y parataxia, con dificultad de éstasis, y una escala de lesión medular de SCOT 3. El tórax está bien ventilado, no hay ningún problema en el tórax ni en el abdomen. Las mucosas están pálidas e hidratadas. Y aquí hay un dato bien importante que los otros, bueno, en particular yo lo descubrí, estando hospitalizado, este paciente tiene poliuria, polidipsia y tiene una muy probable enfermedad renal que no se abordó de manera adecuada y es por eso que está con las mucosas pálidas. Entonces, bueno, tenemos este paciente, él es vato, ¿no? Y ya en su cajita hospitalizada, de hospital, ya canalizadito y todo. Y pues bueno, si vemos, es un paciente con marcha dolorosa, pero es táxica y práctica todavía. Sus ojitos ya tienen alguna serie de lesiones. Tenemos una lesión, una masa tumoral, una masa peripalpebral. Tenemos una serie de hallazgos en la boca, como fracturas dentales, un sarro, hemorragias gingivales, perdón, y bueno, eso no lo abordamos de manera clínica, no está en la historia clínica. Tenemos un tiempo de llenado capilar dentro de un rango esperable de 2 segundos. Tenemos un paciente que siempre hay que tratarlo con mucho cariño y cuando le hacemos que se mueva, bueno, ya vemos que el pacientito muestra algo de dolor. Vemos que evaluamos la deglución, sensibilidad traqueal, palmopercusión, y sí, el paciente tiene dolor cervical y no nos habían informado de esa situación porque no lo habían visto, porque no habían hecho un examen físico completo de manera ortodoxa y estandarizada. Entonces, bueno, ya cuando realizamos el examen físico, encontramos que el paciente sí cursaba con una paraparesia y tenía signos de algesia toracolumbar y lumbosacra. Y bueno, esa era la causa de la incontinencia, un síndrome de estenosis degenerativo lumbosacro. Y bueno, o sea, es muy notorio que cuando le levantamos la colita y hicimos la palpación de los procesos articulares, pues el paciente generó compresión radicular lumbar 7 y bueno, se echa y se quita, ¿no? Le genera dolor y tenemos ahí francamente una alteración de la sensibilidad. Bueno, ya listamos finalmente los problemas. Vemos que es un paciente que no quiere comer de manera adecuada, anorexia o hiporexia, poliuria polidipsia, incapacidad para levantarse de manera en frío, diríamos nosotros, mucosas pálidas, vómitos, diarreas, un grado de deshidratación, incontinencia urinaria que en el hospital no la vimos y pudimos evidenciar finalmente dolor paravertebral lumbosacro, ¿no? Entonces, lo más lógico de este paciente es como pues, tenemos anorexia, mucosas pálidas, poliuria polidipsia, vómitos, diarreas, signos de deshidratación.
pues lo más prudente era realizar unos exámenes de sangre. Nos faltan electrolitos aquí en el hospital, pero lo que tendríamos que haber hecho de manera rutinaria era biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, idealmente los gases arteriales o venosos para ver el déficit de base y si requería ahí un complementito extra, ¿no? Como es un paciente geriatra, habría que haber hecho también unos estudios cardiológicos básicos, un electrocardiograma, plaquitas de rayos X de tórax, unos rayos X de abdomen y, bueno, una ecografía abdominal, ¿va? Y un examen general de orina bien importante. En la biometría hemática, que es lo que pudimos, de las cosas que pudimos encontrar, bueno, vemos una paciente que está anémico, hipo o microhipo, mejor dicho, y bueno, sin reticulocitos, ¿no? O sea, no está regenerando, es una anemia no regenerativa de hipo y micro. Tenemos un paciente con una leucocitosis y la mayoría son neutrófilos, ¿no? Entonces, leucocitosis con neutrofilia o por neutrofilia, sin cambios en los trombocitos. En la química sanguínea tenemos que está alterada la glucosa, que la creatinina está alta ligeramente y encontramos que lo que es la albúmina está baja y la globulina está alta, ¿va? Y el colesterol está bajo. Entonces, cuando nosotros vemos que la glucosa, la albúmina y el colesterol está bajo, normalmente nos indicaría que hay un problema de producción o de alimentación, o sea que no tiene el aporte calórico suficiente para que se genere la albúmina, el colesterol y la glucosa. Y que vemos que la creatinina está un poquito más alta de lo normal, pero no vemos alguna alteración en el fósforo ni en el calcio ni en las enzimas hepáticas y la urea está dentro del rango. Entonces, bueno, aquí nos proponen los médicos del hospital, bueno, si creemos que es renal, ¿por qué no le hacemos un SDMA? Y bueno, en la actualidad, sí, este es un paciente para SDMA porque estamos en la pregunta de si es renal o no es renal. Tiene la anemia, tiene la poliuria polidipsia, es geriátrico, tiene hiporexia, tiene el comportamiento clásico de un paciente renal, entonces es una muy buena hipótesis y también como estamos cursando con sarcopenia, pues pudiésemos tener un grado de especulación de disminución de la creatinina y que sea secundario a estas situaciones, ¿no? Y bueno, también el fósforo no está alterado, que eso es algo de las cosas que me llamaron mucho la atención, pero bueno, entonces les dejo literatura como del SDMA y idealmente tendríamos que hacer un examen general de orina a todos estos pacientes y encontramos que sí, en efecto, tenemos proteinuria y tenemos cuerpos cetónicos. Y tenemos leucocitosis, perdón, leucosuria y glucosuria. Y la densidad urinaria no la pudimos medir porque el reflectómetro que tenemos no es adecuado para la densidad urinaria, sino para calostros. Entonces, bueno, les dejo las guías de lo que es el manejo de la enfermedad renal en perros y gatos y la densidad específica, lo que hubiéramos esperado es que estuviera más, que esté isostenúrica o hipostenúrica. Entonces, bueno, este paciente yo lo clasifiqué con los hallazgos clínicos en un estadio 1 a 2. Y bueno, es lo que consideré, que sería 2, perdón, que sería 2 por la creatinina, dado que no nos autorizaron el SDMA, el propietario ya no quiso gastar y pues ya no hubo mucho que hacer, ¿no? Y sí estaba proteinúrico, pero no lo pusimos cuantificar. Entonces, bueno, y bueno, ¿qué hicimos a continuación? Pues solicitamos un PC, pero bueno, no lo autorizaron y que era el siguiente paso lógico y bueno, finalmente ya tenemos un paciente con anemia, yo creo que es por la enfermedad renal crónica y que se agudiza finalmente. Habría que
este paciente, una de las situaciones clínicas que se dieron es que lo empezaron a tratar contra Ehrlichia y anaplasma, pues tuviera un SNAP o un PCR positivo, hecho nada más por el frotis, ¿no? Cuando sabemos que no, realmente la base científica del diagnóstico es el serológico, no tanto el frotis, porque el frotis no te dice qué clase de parásito o puede estar muy, es un estudio clínico que es operador dependiente y es altamente subjetivo, o sea, es muy, muy subjetivo. Entonces, bueno, dado aquí ya encontré un, un estudio, una tesis que nos dice que sí, en efecto, que no está funcionando, bueno, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, les dejo finalmente el cuadrito de confiabilidad, de lo que es la sensibilidad y lo que es la se me fue la palabra, la sensibilidad y especificidad, perdón, de las pruebas diagnósticas. Y bueno, recordemos que las pruebas serológicas dadas por por SNAP están cerca del 99% tanto de sensibilidad como de especificidad. Entonces es altamente confiable hacer un diagnóstico por SNAP y un PCR está cerca del 89 y 75. Entonces sí gana en la vida práctica repetible el PCR como gold estándar y idealmente, serológicamente hablando, para actuaciones clínicas tempranas. Entonces, bueno, no teníamos antecedentes de lo que es la garrapata, no teníamos una prueba de SNAP o algo que evidenciara clínicamente la presencia del homoparásito de manera científica, objetiva y repetible. Entonces, bueno, no le dieron absolutamente ninguna clase de estos medicamentos, nada. Es la prevención de la garrapata con el Seresto, algún insecticida o repelente. Y bueno, ¿había en la actualidad evidencia de hemoparásitos? Pues no. ¿Cómo podríamos haberlo comprobado? Pues con serología y con PCR, cosa que no se hizo, y ya teníamos la carga de la doxiciclina en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, finalmente este paciente, yo lo clasifiqué como un paciente enfermo renal agudo, perdón, crónico que se agudizó. Teníamos el examen físico, teníamos la anamnesis, la clasificamos por el laboratorio y bueno, ¿qué es lo que hicimos en el examen ya clínico de neurología y ortopedia? Encontramos que tenía unos problemas articulares importantes, tanto lumbosacros como de coxofemorales, y no se trataron de manera objetiva. Debieron de haberse tratado con el Librela y con pregabalina, y bueno, no se mandó a casa con nada de eso. Hasta que llegué yo, se empezó a administrar la pregabalina, dado que uno de los hallazgos del examen físico fue el dolor, y nos quedó pues, pendiente que nos dejaran las actuaciones para la enfermedad renal, pero la propietaria ya finalmente nos lo negó porque habíamos perdido toda la credibilidad por la cantidad de cosas que habíamos hecho sin un sustento científico, ¿no? Y pues es obvio, o sea, si no actúas de una manera científica, pues pierdes toda la probabilidad o la posibilidad de mantener tu credibilidad y continuar con un plan terapéutico adecuado. Entonces, llevamos de conclusión? El protocolo clínico nos ayuda a disminuir la omisión a la obtención de información, ¿no? La base de datos clínicos mínimos para la atención brinda los cimientos para la práctica clínica científica, y mientras más evidencia, menos índice de especulación habrá y el actuar será más sólido, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que les quería platicar. Y es por eso que se está llevando la política de no administrar doxiciclina a diestra y siniestra si no tenemos una evidencia clínica confiable de que el paciente está cursando con un hemoparásito. La corazonada del clínico no es suficiente para administrar doxiciclina. La corazonada del clínico no es un sustento científico repetible, ¿vale? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Tuvimos a un paciente que pudimos haber mejorado su calidad de vida, y pues no se realizó de manera ortodoxa, no se hizo como se debió de haber hecho.
y perdimos credibilidad con el propietario. Por suerte se pudo manejar de manera adecuada y ya con los hallazgos del examen físico, pues se manejó y tuvo una eutanasia un par de días después, pero pues ya sabiendo que el paciente pues estaba en malas condiciones, se le había solicitado una serie de cosas, le queríamos administrar la eritropoyetina, le queríamos administrar una sondita de alimentación nasogástrica, que nos declinó por completo el propietario y más cositas. Entonces, pues bueno, ¿vale? Eso es lo que se debía de haber hecho.